Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, como se señaló buenos días, en semanas anteriores, en esta semana vamos a hablar continuar viendo los factores productivos. No sé si se acuerdan, hace un par de semanas hablamos del trabajo. Continuaremos viendo los factores productivos. Hoy día veremos la empresa y el capital. Entonces, empezamos. La empresa y el capital. Eso es lo que veremos a continuación. Los dos factores productivos que siguen. Empresa y capital. ¿Correcto? Bien, empezamos. La empresa se encarga de organizar la producción. Su papel en la producción es de organizador. Reúna los factores productivos, los combina y hace posible la producción. Por su cuenta el trabajador no produce, por su cuenta el capital no produce, si es algo inerte. Por su cuenta la naturaleza no se transforma. Alguien tiene que combinar a los factores, organizarlos, se hace responsable de la producción. ¿Quién es el que decide cuántos trabajadores van a participar en la producción? ¿Qué tipo de máquina se va a utilizar? ¿Cuántos recursos naturales? La empresa se encarga de ello. Se encarga de organizar la producción. Características. La empresa tiene tres fines. Económico, tiene que ver con la producción. Nosotros somos consumidores. ¿Recuerdan los agentes económicos? Nosotros somos consumidores, cada uno de nosotros integrantes de una familia. Nosotros no producimos y no nos debemos preocupar de la producción. Hoy día se habrá producido alimentos, habrá zapatos producidos, quiero comprarme un zapato, se habrán producido zapatos, se malogró tu televisor, se habrá producido televisores, necesitas una computadora, se habrá producido computadoras, no debes preocuparte de eso. De lo que te debes preocupar es de conseguir el dinero para comprar, porque ya hay alguien responsable de ello, de la producción, que es la empresa. El papel económico de la empresa en la sociedad, la producción de bienes y servicios. La empresa no regala lo que produce, la empresa vende, lleva sus productos al mercado. Es ahí donde va a llevar sus productos para entregarles y venderles a los consumidores. Fin mercantil. Las mayores ventas posibles, ¿no? ¿De qué sirve que la empresa produzca bonito lo más interesante cuando no vende? Paréntesis. Justo ayer, bueno, de las pocas cosas buenas que encuentras en cable, hijo, porque en cable cada día hay, no encuentras nada, como 200 canales y no hay nada. Bueno, ese es otro rollo. Justo estaba viendo, hay una serie que está comenzando a dar. Bueno, al final no terminé de ver porque me quejo. No, pues, gigantes corporativos se llaman. Y justo estaban hablando de Apple. Ahí está, justo se vio hace un ratito su eslogan, ¿no? Una de las empresas más importantes del mundo. Y acá, pues Apple se vio que en los 80 y en los 90 Apple estuvo a punto de irse a la quiebra. No era una empresa significativa, recién en el presente siglo, ¿no? Pero, ¿qué pasaba con Apple? Revolucionó el mercado de computadoras. Vendía las mejores computadoras del mundo, pero no los vendía. Cumplía bien su papel económico, pero no había ventas, no vendía lo suficiente. Bueno, ahí hay muchas explicaciones. La cuestión que algunos dicen que eran muy caros para la época era muy caro, tenía una fuerte competencia con otras empresas, etcétera. La cuestión es que cumplía bien su papel económico, pero el fin mercantil a medias. ¿De qué servía que Apple produzca las mejores computadoras del mundo en ese momento cuando no vendía, ¿no? Si produce, si vende, consecuencia de lo anterior, se obtienen grandes ganancias. Fin lucrativo es el fin último de la empresa, el objetivo máximo, el cenit, el cielo, las máximas ganancias posibles. Pero para ganar, una empresa tiene que ofrecernos algo en el mercado, vendernos algo, y no nos va a venderla nada, pues. Tiene que producir algo, fin económico. Esos tres fines se relacionan, correcto. La mayor cantidad posible de producción, las mayores ventas, y a consecuencia de lo anterior, las mayores ganancias. Fin lucrativo. Facilita esta parte, ¿eh? No creo que haya dudas al respecto.
Otras características, ¿no? Tiene una organización propia, pues. Tiene una organización interna. En una empresa primero están los dueños, ¿no? Los que van a llevarse las ganancias. Y los dueños eligen a un directorio. Los directorios son los que toman las decisiones de la empresa, están los gerentes. Y más abajo está el llano, ¿no? Los trabajadores, etcétera. Y cada uno tiene una responsabilidad en particular. Y todos ellos trabajan para lograr el fin último, que es la maximización de ganancias. El gerente de producción hace lo posible para que se produzca más y mejor. El gerente de ventas se encarga de maximizar las ventas. El gerente de recursos humanos se encarga, se supone, de contratar el mejor personal. El gerente de marketing se encarga de publicitar de la mejor manera, porque en la actualidad un aspecto importante de la empresa que ahora recién se está tomando en cuenta es la publicidad, ¿no? Con la tanta competencia que hay, tu producto será muy bueno, pero si la gente lo conoce, no lo compra, tienes que hacer lo posible, ¿no? De mejorar los comerciales, la publicidad. Hay publicidad, hay comerciales en la televisión muy llamativos, llaman la atención, y hay publicidad sin sentido que da pena, pues, ¿no? Y aparece, existe el gerente de marketing. ¿Qué más? El gerente legal, ve las cuestiones legales, si la empresa tiene alguna denuncia, algo, ¿no? Todos ellos trabajan, cada uno toma sus propias decisiones, pero todos con el objetivo que la empresa funcione y maximice ganancias, ¿correcto? Y una organización propia. Y asume responsabilidades frente a lo que hace, pues, ¿no? Algunas veces la empresa genera beneficios a la sociedad, lo que vimos la semana pasada, pues las externalidades positivas. En ese caso, la sociedad la va a premiar, el Estado, a nombre de la sociedad, la premia, subsidiando, ¿no? Subvenciones, ayuda monetaria para favorecer esas externalidades. Y si es negativa, se explicó la semana anterior, si es negativa significa que perjudica a la sociedad. En este caso, la sociedad, el Estado, a nombre de la sociedad, la castiga, ¿no? La sanciona. Justo hay una pregunta, creo que en tus aparatos sobre el Repsol, ¿no? Bueno, el problema es que hasta ahorita se le está multando, pues. Bueno, estamos en el Perú, puede ocurrir cualquier cosa. Pero tiene que asumir la responsabilidad frente a lo que hace. Si la empresa nos ofrece productos interesantes, novedosos, que gusten bastante al consumidor, bravo, lo aplauden, ¿no? Apple es una de las empresas más prestigiosas del mundo porque cada vez lanza mejores productos. Bueno, entre comillas tampoco, ¿no? Y a la gente le gusta, pues la gente premia por comprándole más. Pero hay empresas que cada vez están yendo al diablo por ofrecer productos sin sentido, no innovadores, desfasados, etcétera, etcétera. La sociedad la castiga dejándole de comprar y poco a poco la empresa desaparece. Correcto. Hemos visto las características de las empresas. Vayamos a la clasificación de las empresas. Hay varias formas de clasificar a las empresas. La primera forma de clasificarlas es según el aspecto jurídico. Según el aspecto jurídico, las empresas se clasifican en individuales y después veremos las sociedades. Bueno, ¿qué es una empresa individual? Un solo dueño, pues hijo. ¿Qué es una empresa individual? Una sola persona ha constituido la empresa, una sola persona ha invertido, una sola persona se hará responsable de la empresa, una sola persona disfrutará de las ganancias si las hay, asumirá las pérdidas si las hay. Empresa individual, un solo dueño. Y acá hay un término importante, ¿eh? Según el aspecto jurídico, según el aspecto legal, se habla de responsabilidad. Cómo la empresa responde ante sus deudas. Cómo la empresa responde ante sus deudas. Si la empresa tiene que responder, ojo, las deudas, obligaciones más que deudas, las obligaciones o deudas no solamente es con el banco. Una empresa con quién tiene deudas, con quién tiene responsabilidad, con quién tiene obligaciones. Una de ellas, más importante que sus deudas con el banco, es los trabajadores. La empresa está obligada a pagarle salarios. Y si esa empresa forma el mínimo 1.025 soles, que es salario mínimo ahora, ¿no? Mínimo. ¿Qué responsabilidad tiene también la empresa con sus proveedores, con los que le proporcionan insumos, materias primas? ¿Qué otra responsabilidad tiene la empresa con el Estado
al que le debe impuestos. Y recién ahí viene, en ese orden que te he dicho, recién viene ahí las deudas con el banco, si las tuviera, ¿no? Eso son, no creas que una empresa solo le debe al banco, la empresa le debe a sus trabajadores. Por ejemplo, un trabajador formal, ¿te acuerdas que te expliqué hace unas semanas? Hace unas semanas te expliqué, ¿no? Que si tú eres empleado, tienes derecho a 15 sueldos, ¿no? Y encima un mes de vacaciones pagadas, como si estuvieras trabajando. ¿Qué pasa si la empresa dice, sabes qué, compadre? Necesitamos que trabajes, no vas a salir de vacaciones? Pero igualito la empresa te tiene que pagar el sueldo por trabajar y un sueldo adicional por no salir de vacaciones. Pero eso te recién toleran cuando te retires de la empresa. Pero ya la empresa tiene una deuda contigo, ¿no? Ahí está, un ejemplo, ¿no? Así pues. Entonces, volvamos a esto. Una cosa es que el capital, el patrimonio del dueño o de los dueños, porque esto se cumple también para las sociedades. Una cosa es el capital o el patrimonio del dueño. El dueño tiene su casa, el dueño tiene su carro, el dueño tiene sus mascotas, el dueño tiene su cuenta bancaria, digamos. Pero aparte, ese dueño es dueño de una empresa, de un patrimonio empresarial, el local de la empresa, la cuenta bancaria a nombre de la empresa, etcétera, etcétera, ¿correcto? Son patrimonios distintos. Jurídicamente, esa, realmente una persona es dueño de todo, de la empresa y de su patrimonio personal, pero jurídicamente, legalmente, son patrimonios distintos, ¿eh? Son patrimonios distintos. Una cosa es el patrimonio de la empresa, otra cosa es el patrimonio personal. ¿Listo? Hasta ahí estamos entonces. ¿Qué significa una empresa individual unipersonal? Que la empresa tiene responsabilidad ilimitada. ¿Qué significa ilimitada? Que la responsabilidad frente a las deudas, frente a las obligaciones, va más allá del patrimonio de la empresa y se tiene que cubrir con el patrimonio personal del dueño o de los dueños. Si es individual, con el patrimonio del dueño. ¿Qué significa? Que si la empresa tiene problemas y no puede pagar sus obligaciones, ¿qué harán los acreedores? Los acreedores es a quien la empresa le debe. Pues. Los acreedores son a quien la empresa le debe. ¿Quiénes eran los acreedores? Trabajadores, proveedores, banco, el Estado mismo, ¿no? Que le debe impuestos. ¿Qué pueden hacer los acreedores para recuperar la deuda? ¿Pueden embargar los bienes de la empresa? Sí. ¿Quedarse con el patrimonio de la empresa? Sí. Y si no alcanza, se pueden meter con el patrimonio personal del dueño, porque la responsabilidad, mira, va más unipersonal, va más allá del patrimonio de la empresa y tiene que cubrirse la deuda con el patrimonio personal del dueño. El dueño literalmente se puede quedar en la calle, puede perder su casa, su carro, etc. Eso es unipersonal. ¿Eh? Pero ¿qué significa la otra? La EIRL, empresa individual de responsabilidad limitada. Las deudas de la empresa, las obligaciones de la empresa, se limitan al patrimonio de la empresa, nada más. Ahora, volvemos al ejemplo, si los acreedores quieren recuperar lo que le deben, ¿qué podrían embargar? Los bienes de la empresa. Y si no alcanza los bienes de la empresa para pagar las deudas, ¿se podrán meter con el patrimonio personal del dueño? No, porque la responsabilidad se limita al patrimonio de la empresa. Lo que pasa es que acá en EIRL existe lo que se llama personería jurídica. Una cosa es el dueño, la persona natural, otra cosa es la empresa, la persona jurídica. Es como si la empresa tuviera vida propia, derechos propios. Entonces, cuando el dueño va a pedir un préstamo al banco, realmente quién está pidiendo el préstamo físicamente, el dueño, pero legalmente hablando, jurídicamente hablando, ¿a quién se le está prestando el dinero? A la empresa, como si la empresa tuviera vida propia, es una abstracción, pero es así. Eso lo crearon los hace años, acción llamado persona jurídica. Entonces, si la empresa quiebra, no le podrán exigir nada al dueño, pues no. Yo no me presté, el que me prestó es mi empresa, quédense con mi empresa, pero no se puedan meter con mi patrimonio personal, porque son dos personas distintas. Una es persona natural el dueño, otra es persona jurídica la empresa. ¿Me puedo entender? ¿Quedó claro esta parte de personería jurídica, de responsabilidad limitada? Preguntas. ¿Alguna duda?
¿Alguna interrogante? ¿Algo no quedó claro? Listo, entonces seguimos. Bien, hemos visto las empresas individuales. Las sociedades. Las sociedades mercantiles. Dentro de las sociedades mercantiles tenemos las sociedades civiles. ¿Qué característica tiene una sociedad civil? Un conjunto de personas que se organizan para realizar que realizan el mismo oficio, ¿no? Ponen en la práctica en conjunto su oficio. Un ejemplo son los estudios de abogados, contadores, arquitectos, ¿no? Los bufetes de abogados, por ejemplo, ¿no? Abogado Gersi Carranza González, creo que se llama este estudio de abogados que ha sido contratado por Keiko, creo, ¿no? Para ver sus problemas legales. Keiko contrató al estudio de abogados Gersi Carranza y algo más, creo que no sé. Esa es una sociedad civil. Los socios son los mismos abogados que realizan una labor en conjunto. La otra es la sociedad colectiva. Ya la sociedad colectiva se encarga de producir. La sociedad colectiva se encarga de producir. ¿Y qué característica tiene la sociedad colectiva? Los socios tienen responsabilidad ilimitada, RI. ¿Qué significa RI? Los socios tienen responsabilidad ilimitada, RI, anota ahí. Los socios tienen responsabilidad ilimitada en la sociedad colectiva. ¿Qué significaba ilimitada? Que si la empresa integrada por de dos a más dueños, una sociedad de dos a más dueños, sociedad, socio, si la sociedad colectiva tiene problemas de deuda, no tiene cómo pagar la deuda, los acreedores, ya se explicó quiénes eran los acreedores podrán o no embargar los bienes de la empresa, sí. ¿Y qué pasa si el patrimonio de la empresa no alcanza para pagar las deudas? ¿Podrán embargar los bienes personales de los socios, de los dueños? Sí, porque la responsabilidad es ilimitada. ¿Qué significa? Que va más allá del patrimonio de la empresa. Se pueden meter con el patrimonio personal de los dueños, porque estamos hablando de socios. Los socios se pueden quedar en la calle. Sí, literalmente. Es como una empresa individual unipersonal, ¿no? ¿De acuerdo? Que era unipersonal, que los socios se podrían quedar en la calle, literalmente. Algo así. Pero en este caso es con socios. Esa es la diferencia. Correcto. Por eso que no hay ejemplos, ¿no? Si tú buscas un ejemplo de sociedad civil, difícil que la consigas, ¿eh? ¿Por qué? De sociedad colectiva, perdón. La ley lo señala, pero nadie va a querer formar una sociedad colectiva. Pudiendo formar una empresa donde no pones en riesgo tu patrimonio personal, serías loco de formar una sociedad colectiva. Por eso que en la práctica es difícil encontrar, no existe, pues, ¿no? Porque la ley te permite formar otro tipo de empresas donde no pongas en riesgo tu patrimonio personal. Ojo, por si acaso, siempre pones en riesgo algo. En todos los tipos de empresas que estamos viendo, siempre se va a perder lo invertido en la empresa. La diferencia es que si pierdes o no tu patrimonio personal. En la colectiva sí pondrías en riesgo tu patrimonio personal. Porque si tu empresa tiene una deuda, con tu patrimonio personal tienes que cubrir la deuda. ¿Me dejo entender? ¿Estamos hasta ahí? Llegamos las sociedades en comandita. O primero veamos la SRL, ¿ya? Mira, la SRL primero. ¿Qué característica tiene la SRL? Su mismo nombre lo dice. Los socios tienen responsabilidad limitada. Los socios tienen, ¿qué significa? Que si la empresa tiene alguna deuda, la deuda solo se cubre con el patrimonio de la empresa. ¿Qué pasa si el patrimonio de la empresa no alcanza para pagar la deuda? ¿Se podrán meter o no con el patrimonio personal de los dueños, de los socios? No, porque la responsabilidad es limitada. Personería jurídica, pues. Una cosa es el patrimonio personal, los dueños son personas naturales, pero la empresa es una persona jurídica. ¿Quién solicitó el préstamo ahí? Físicamente lo solicitaron los dueños, ¿no?
pero legalmente hablando, ¿quiénes solicitaron el préstamo? La empresa, como si la empresa tuviera vida propia, ¿no? Métase con la empresa, no se meta con mi patrimonio personal. Esto está amparado por ley. Esto se conoce como la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? En la sociedad colectiva, todos pueden perder su patrimonio personal si no cubre la empresa la deuda, ¿no? Acá no hay persona natural, persona jurídica. La empresa es como si fueran los mismos dueños, ¿no? Porque lo pierden todo. En cambio, en la SRL, los dueños solo pueden perder lo invertido en la empresa. No pierden, no ponen en riesgo su patrimonio personal. Hasta ahí estamos, por favor. Es casi lo mismo que empresa individual. La única diferencia es que es casi como una EIRL. La diferencia es que la EIRL tiene un solo dueño que no pone en riesgo su patrimonio personal. La SRL son socios que tampoco ponen en riesgo su patrimonio personal. ¿Correcto? ¿Está claro, Gianmarco? Hemos explicado lo mismo, pero con sociedad, porque al final la única diferencia es el número de dueños. Seguimos, estamos hasta ahí. Pregunten si tienen dudas. Listo, muy bien, seguimos entonces. Y llegamos a algo muy interesante. Justo estaba leyendo ahí, y esto, la sociedad. Antes de continuar. Mira, si hay ejemplos de sociedad responsabilidad limitada, ahí están, mira, ahí están los ejemplos. Pero no vas a encontrar ejemplos de sociedad colectiva, pues sí. La ley, bueno, lo que pasa es que las leyes peruanas están desfasadas. Algunas leyes hay que actualizarlas, ¿eh? De la clase de abogados que tenemos. Bueno, es otro rollo. La cuestión es que la ley peruana sigue considerando la formación de sociedades colectivas. Pero serías loco si tú y tus dueños forman una sociedad colectiva, pudiendo formar una sociedad de responsabilidad limitada, ni loco vas a formarlo. Si tienes digamos, la posibilidad de no poner en riesgo tu patrimonio personal, ¿por qué lo vas a hacer, hijo? Por esa razón, no hay ejemplos de sociedad colectiva, pero sí encontramos un montón de ejemplos de SRL. ¿Estamos ahí? ¿O no? ¿O no es así? Dígame. Si tienes la posibilidad de no poner en riesgo tu patrimonio personal, ¿para qué lo vas a hacer? Pues no pones en riesgo tu patrimonio personal, solamente arriesgas en la empresa nada más, porque puedes perderlo también, ¿no? Correcto, siempre hay un riesgo de por medio. ¿Estamos hasta ahí? Bien, seguimos. Lo que les estaba comentando. Pues, esta sociedad en comandita, que es un ejemplo bien particular, estaba leyendo por ahí que surgió en la Venecia antigua, ¿no? Donde se inició el capitalismo. Por historia lo deben saber. ¿Qué es una sociedad colectiva? Hay dos tipos de socios. No dos socios, dos tipos de socios. Algunos pueden ser de un tipo, algunos pueden ser de otro tipo. Mínimo un socio de cada tipo. Mínimo un socio de cada. No dos socios, sino mínimo un tipo de socios a dos. Puede haber dos colectivos, dos comanditarios, etcétera. Tres colectivos y cinco comanditarios, no sé, correcto. Mínimo uno de cada uno. En la sociedad en comandita, repito, eso pasó en Venecia, se inició en Venecia. Lo que pasa es que en Venecia estaban los banqueros millonarios, pues, los banqueros millonarios. Esos banqueros millonarios en la Venecia antigua se dieron cuenta que en Asia, la ruta de la seda, ¿te acuerdas? La época de Marco Polo. En la época de Marco Polo, ¿no? En la época de Marco Polo. Había una gran riqueza ahí, bueno, sí invertías, ¿no? Y los grandes capitalistas no querían irse a aventurar a hacer negocios a Asia personalmente. Se asociaban con con algunos aventureros que sí querían ir. El capitalista ponía el dinero, pero el que se arriesgaba a ir con posibilidad de morir era el aventurero. Y uno de estos aventureros famosos fue Marco Polo, pues, uno de estos aventureros. La plata lo puso un capitalista. Pero Marco Polo se arriesgó a ir ahí, puso en peligro su vida. ¿Sabes su historia? Vino 24 años después, ya su familia había fallecido, etcétera, etcétera. Más o menos esa es la historia de la sociedad en Comandita. Puedes ver a cada rato en los avisos, no sé si has visto, se busca socio capitalista, se busca socio capitalista.
¿Quién está buscando un socio capitalista? Una persona que tiene ideas de negocios interesantes. Una persona que tiene ideas de negocios interesantes. Una persona que tiene proyectos de negocios interesantes, pero le falta lo más importante, el capital. Que alguien invierta en la empresa, en su idea, y se asocia. Pues. Esa persona que tiene la idea está aportando su talento, su trabajo. Él va a manejar la empresa. Él se va a arriesgar, como Marco Polo se fue hasta los quintos infiernos a buscar fortuna, ¿no? Pero alguien le dio el dinero para hacerlo. Entonces, ese señor que quiere fabricar, digamos, celulares sin cargadores, celulares que funcionan con energía eólica, no sé, un ejemplo que tengo. Ese señor sabe cómo producir esos celulares con energía eólica, pero le falta dinero y se busca un socio capitalista. Se asocian, pues. El capitalista aportaría dinero, la persona aportaría su talento, su trabajo, se va a encargar de manejar la empresa. El capitalista tendría responsabilidad limitada, solo pone en riesgo su dinero invertido en la empresa, no se meten con su patrimonio personal, el capitalista, ¿no? El que aporta el dinero. En cambio, el que maneja la empresa será el socio colectivo, porque si no maneja bien la empresa, él podría en riesgo su patrimonio personal. Lo que hizo Marco Polo es el que al final pudo haber muerto, ¿no? Su vida misma puso en riesgo, ¿no? Eso existe bastante en nuestro país, ¿eh? A cada rato, y a buena hora que exista. ¿No has visto esta serie, los Nadando con Tiburones, Shark Tank, no sé qué da en la de cable? Un grupo de jueces, que no son jueces en sí, son capitalistas, buscan ideas de negocio, ¿no? Y aporta, ¿sabes qué yo voy a aportar? Se vuelven socios comunitarios, pues. Forman una empresa comunitaria. El que aporta la idea y el que aporta el capital. Bienvenido sea la sociedad comandita, que es una sociedad muy importante, mira. ¿Por qué? Porque muchas personas, y es la vida real, tienen muchos talentos para hacer negocios, pero le falta el capital. Y hay gente que tiene mucho capital y no sabe qué hacer con tanta plata. Ahí está la sociedad comandita, bienvenido sea, para unir a esas personas, que uno tiene talento pero no tiene capital, el otro tiene mucho capital pero no talento para los negocios. A buena hora que existan esas sociedades. ¿Me puedo entender? Preguntas entonces sobre la sociedad comandita. Ejemplos a montones, ¿eh? Ejemplos. Bien, seguimos entonces. Entonces, la sociedad anónima, su capital se divide en acciones. ¿Qué significa que se divide en acciones? Apunta ahí. Capital de una empresa o el patrimonio de la empresa es igual al número de acciones por el valor de cada acción. De por sí, las sociedades anónimas, tu responsabilidad es limitada, por si acaso. Solo pones en riesgo lo invertido en la empresa. Pero lo más importante es que son empresas de gran capital. Acá hablamos de millones, son grandes capital. Y su capital se divide en acciones. ¿Correcto? ¿Qué dices? Ya, las acciones son títulos valores, pues. Las acciones son títulos valores. Lo que pasa es que si tú eres dueño de una acción, si tú eres dueño de una acción de una sociedad anónima, si tú quieres pedir un préstamo personal, puedes dejar como garantía la acción, sin poner a riesgo a la empresa. Si tú no le pagas el préstamo al banco, simplemente el banco se queda con la garantía, con la acción. Ahora el banco será el nuevo accionista, sí. Pero eso mismo no puedes hacer en una sociedad de responsabilidad limitada, pues. La sociedad de responsabilidad limitada, su capital se divide en participaciones. Imagínate que tú tienes su capital, el capital de la sociedad de responsabilidad limitada tiene 100 participaciones. Y tú eres dueño de 20 participaciones, es de la quinta parte de la empresa. Si tú quieres un préstamo personal, ¿puedes poner en garantía la quinta parte de la empresa? No,
porque no son títulos valores, no son acciones. En cambio, en la sociedad anónima sí puedes hacer. Si tú eres dueño de la quinta parte de una empresa, es decir, tienes el 20% de las acciones, tú por tu cuenta puedes pedir un préstamo personal y puedes dejar como garantía ese 20% de las acciones de la empresa. Si tú no le pagas al banco, ya el banco ejecuta la garantía. ¿Me puedo entender? ¿Y qué significa que ejecute la garantía? El banco es ahora el nuevo socio de la empresa, que tú has perdido por haberla dejado como garantía. ¿Me puedo entender, Valeria? Esa es la idea. Eso no puedes hacer con las participaciones. Eso sí puedes hacer con las acciones. Por eso viene el término anónima, pues. Cualquiera puede volverse socio, accionista, ¿sí? Porque las acciones se venden, se pueden vender fácilmente, libremente. En cambio, con una participación no, pues. Correcto, me dejo entender. Esa es la idea. Si quieren, pues, si quiere, muchos bancos son accionistas de las empresas, ¿no? Muchos bancos son accionistas de las empresas. Bien, hay una sociedad anónima cerrada. Ah, ¿qué te decía? Que el capital de una empresa, sociedad anónima, olvídate por el momento de la cerrada y la abierta. El capital de una sociedad anónima o el patrimonio de una sociedad anónima es igual al número de acciones por el valor de cada acción. Al margen que si una empresa tiene 1000 acciones y la otra 10.000 y una tercera tiene 1.000.000 de acciones, ese es lo de menos. Lo más importante es que si tú multiplicas el número de acciones por el valor de cada acción, eso viene a ser el patrimonio o el valor de la empresa. Imagínate que una empresa X, sociedad anónima, tiene 10 millones de acciones y cada acción se vende en $10 o 10 soles. ¿Cuánto sería el capital de la empresa? 100 millones. Así de fácil. ¿Por qué? Porque se multiplicó el número de acciones por el valor de cada acción. Ya, ¿qué es una sociedad anónima cerrada? Ah, y creo que te expliqué acá, no sé dónde fue. Las sociedades anónimas tienen la oportunidad de crecer. La sociedad anónima tiene una particularidad. Puede crecer porque puede atraer a accionistas, a nuevos socios. Correcto, correcto. En el ejemplo, 10 millones de acciones tiene la empresa, cada acción se vende en 10 soles. El total del capital es 100 millones. ¿Quiénes son dueños de estos 100 millones? Los socios, los accionistas. Uno compró 2 millones de acciones, el otro compró 3, no sé, hay un montón de socios. La empresa quiere ampliar su capital, necesita invertir, necesita expandirse, qué sé yo. Pueden vender 10 millones de acciones nuevas, cada una en 10 soles. ¿Qué significa que la empresa venda 10 millones de acciones nuevas? Lo que quiere la empresa es que su capital ya no sea de 100 millones, sino de 200 millones. ¿Y lo puede hacer? Sí, convenciendo a nuevos socios, convenciendo a nuevos accionistas, convenciendo a nuevos inversionistas. ¿Quieren volverse nuevos socios de esta empresa? Sí, compren esas nuevas acciones, ¿correcto? Y la empresa incrementa su capital. ¿Quiénes pueden comprar esas nuevas acciones? Los accionistas originales o nuevos accionistas. Esa es la ventaja de una sociedad anónima. Las más grandes empresas del mundo son sociedades anónimas, cuyo capital se puede incrementar de la noche a la mañana convocando a nuevos accionistas. La cerrada no tanto, no tiene tanta esa ventaja. Normalmente las cerradas son empresas familiares, sus accionistas son miembros de una familia que no quieren que personas ajenas a la familia se inmiscuyan en los negocios. No vende sus acciones libremente, ¿eh? No, entre ellos venden sus acciones. Oye, ¿tú quieres ser el nuevo accionista? Te vendo mis acciones, emito nuevas acciones, etc. La cuestión es que pueden incrementar su capital, pero no puede tener máximo de 20 acciones. Tiene bastantes limitaciones la cerrada. En cambio, la sociedad anónima abierta abiertamente puede vender sus acciones. Quien quiera comprar nuevas acciones, que lo compre. Acá no hay número límite de accionistas. Ahora sí, las más grandes empresas del Perú y del mundo son sociedades anónimas abiertas.
Por ejemplo, Alicor, el accionista mayoritario. Y algo más. La sociedad anónima es una sociedad de capitales. En cambio, otra diferencia para que quede más claro, ¿no? La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad de personas. Voy a decir nombres. Alex Cruces es socio de la SRL. Addison también es socio. Andrea es socio y Araceli. Alex Cruces, Addison, Andrea y Araceli somos los 4 socios de esta SRL. ¿Nos puede identificar? Sí, se identifica con nuestro nombre. Pero la empresa es una sociedad, la empresa es una persona jurídica, pero los dueños son personas naturales. Acá se identifica a los dueños con nombre propio, ¿me dejo entender? Porque es una sociedad de personas. En cambio, hijo, las sociedades anónimas, tanto cerradas, pero más que todo las abiertas, no es una asociación, no es una sociedad de personas, es una sociedad de capitales, de grupos económicos. ¿Te acuerdas que la semana pasada te hablé de grupos? Por ejemplo, ¿quién es el accionista mayoritario de Alicor? Credicor. Sabemos que pertenece al grupo Romero, ¿correcto? ¿Quién es el otro accionista mayoritario? Es Newswar, algo así. Son capitalistas, es una empresa extranjera. ¿Correcto? Por eso que tú no identificas a la persona que es el dueño, lo que puedes identificar quiénes son los capitalistas dueños de esta empresa, el grupo Romero, el grupo Interban, el grupo Gloria, el grupo Wong. Bueno, ahí sí los puedes identificar porque tienen el nombre de los hermanos, ¿me puedo entender? Esa es la diferencia también. La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad de personas. Ahí puedes identificar a las personas. En el ejemplo, Alex Cruces, Addison, Andrea y Araceli. Pero las sociedades anónimas son sociedades de capitales. Por eso también se le llama así anónima. Por ejemplo, no, profe, pero Alicor, su principal accionista es el Credicor, y a su vez Credicor pertenece a la familia Romero, así que sí puede identificar. Pero ¿qué pasa si un extranjero compra Credicor? Credicor sigue siendo accionista mayoritario de Licor, pero ya no le pertenece al grupo Romero, sino a otro, ¿me dejo entender? Es una sociedad de capitales, más no de personas. ¿Estamos hasta ahí? Esa es la diferencia sustancial, que tiene la sociedad. ¿Quedó claro eso de sociedad de capitales? Más que de personas, más que de personas. ¿También quedó claro esa parte? Bueno, creo que sí, porque no me contesta. Bueno, seguimos. Ya, ¿y qué otra ventaja tiene la sociedad anónima abierta? Puede ofrecer en el Perú y en el mundo vender nuevas acciones. ¿Y qué significa que una empresa venda nuevas acciones? Está solicitando dinero de nuevos capitalistas. ¿Quieren poner dinero en esta empresa? Compren nuevas acciones que estoy emitiendo. Esa es la gran ventaja de la sociedad anónima. Una sociedad anónima no tiene la necesidad de ir a un banco a pedir un préstamo. Puede ampliar su capital vendiendo nuevas acciones. ¿Y quiénes van a comprar esas nuevas acciones? Quien quiera comprar, que lo haga. Quien tiene la plata para hacerlo, que lo haga. Porque se vende libremente, ¿dónde? En el mercado de valores. Se vende libremente, ¿dónde? En el mercado de valores. Donde ahí cualquiera puede comprar acciones. El único requisito es que tengas el dinero para hacerlo. Bien, ¿quedó claro? ¿Se acuerdan de lo que pasó? No sé, siempre menciono este ejemplo porque es clarísimo. Lo que pasa es que en el Perú no hay muchas sociedades anónimas, ¿no? Pero en el mundo sí, pues. El caso de Facebook, ¿no? En sus mejores épocas, ¿no? Aunque la principal red social ahora es Instagram, ¿no? Pero sigue siendo perteneciendo a Facebook, así que es lo mismo casi, ¿no? Facebook hace en el 2013 más o menos, cuando recién se estaba consolidando, ¿no? El capital de Facebook era 5.000 millones de dólares, un día en particular. Al día siguiente, el capital de Facebook se disparó a 30.000 millones de dólares. ¿Cómo hacía? De la noche a la mañana su capital se multiplicó por 6. ¿Cómo así, profe? Porque aquí hizo este señor Mark Zuckerberg. Vendió nuevas acciones.
Es decir, convocó a nuevos accionistas, nuevos inversionistas. Esos, ¿cuánto? 25.000 millones adicionales fue por la venta de nuevas acciones de la empresa. La empresa incrementó su capital. Lo que pasa es que este vivo, más de es bien vivo, ¿no? Quería seguir manejando la empresa. La mayor parte de esas nuevas acciones lo compró él. No sé dónde consiguió el dinero, pero lo compró él para seguir manejando su empresa. ¿Está bien? Bueno, avancemos, muchachos, que el tiempo nos gana. Ahora, según el régimen de propiedad, las empresas públicas, su propietario es el Estado. Ahí este ejemplo, Sedapal, Petroperú. La empresa privada, sus propietarios son agentes privados. Ahí están ejemplos. Es fácil, ¿eh? Las cooperativas, empresas de propiedad social. ¿Qué significa empresa de propiedad social? Acá no hay accionistas mayoritarios, no hay accionistas minoritarios. Todos tienen la misma participación. Un ejemplo son las cooperativas de ahorro y crédito. Si tú quieres solicitar un préstamo de la cooperativa, tienes que volverte socio de la cooperativa. Es un caso muy particular. No hay socios mayoritarios, minoritarios. No es como una sociedad anónima convencional, ¿no? Donde el accionista mayoritario es amo y señor. Mark Zuckerberg, por ejemplo, es el accionista mayoritario de Facebook, hace lo que quiere, ¿no? En cambio, acá no puede, acá es todo por igual. La democracia en pequeñito, ¿no? La democracia en pequeñito. Entonces, acá no hay acceso, todo se decide unánimemente y todos trabajan para el bien social, por eso se le llama empresas de propiedad social. ¿Listo? Avancemos. Según el tamaño de la empresa, micro, pequeñas, medianas y grandes. La clasificación de estas empresas, el criterio principal es ventas. Y esas ventas anuales, no ganancias, ventas. ¿Cuánto? Porque muchas empresas ni siquiera ganan, pero sí tienen que vender, si no, no existiese la empresa. Ventas. Y las ventas se van a medir en UITs, por si acaso. Esto se, como dice ahí, se reajusta periódicamente. El año pasado era 4.450, ahora es 4.600. Todos los años cambia el valor de la UIT. Hasta el 31 de diciembre de este año, la UIT va a ser 4.600. No sé cuánto será el próximo año, eso ya lo decide el MEF. Este año es 4.600, el valor de la UIT. Porque en ese caso, la UIT es un parámetro tributario. Sirve para calcular multas, sirve para calcular impuestos, etcétera, y sirve para saber cuánto es el tamaño de una empresa. Bien, para que sea micro, ¿cuánto debe vender al año? Máximo lo equivalente a 150 UITs, multiplica 150 por 4.600, saca su valor en soles. Pequeña, entre 150 y 1.700. Mediana, entre 1.700 y 2.300, su equivalente en soles. ¿Cómo saco su equivalente en soles? Ahí tienes el valor de la UIT 4.600. Ya estas tres primeras, las micro, las pequeñas y las medianas, apunta ahí, se conoce como las MIPIMES, las micro, medianas y pequeñas empresas. Estas empresas son las que reciben ayuda del Estado, pues. No sé cuando Castillo, cuando tu tío Aníbal Torres, habla que nunca el Estado, nunca la derecha se preocupó de las pequeñas empresas. Me da risa. ¿Para qué está esto? Si precisamente las micro, las pequeñas y las medianas empresas son las que reciben más ayuda del Estado. Créditos baratos a través de COFIDE. Capacitación técnica del Ministerio de la Producción. Una gran empresa, si vende más de 2.300, la gran empresa ya no tiene ayuda del Estado. Si una gran empresa contrata a un trabajador, está obligado a darle vacaciones 30 días, obligado. Pero una microempresa no. Una microempresa máximo a su trabajador le tiene que dar 15 días. Así pues, el Estado no le obliga a hacer un costo adicional por el trabajador. ¿Quién dice que no tiene beneficios? Tienen un montón de beneficios. Otra cosa es que no se haga propaganda, ¿no? Correcto. No sé si te acuerdas del famoso programa Reactiva Perú, con Vizcarra creo que fue, ¿no? A inicios de la pandemia, ayuda monetaria a las empresas, ¿te acuerdas, no? A estas empresas, sí, lo que pasa es que
Las grandes empresas también recibieron ayudas, no nadie lo niega, pero también recibieron bastante las micro, las pequeñas y las medianas. ¿Qué pasa si la empresa vende más de 2.300 OITs? Automáticamente se convierte en gran empresa y ya no va a recibir ayuda del Estado, ya no va a recibir préstamos de COFIDE baratos, ya no va a recibir capacitación técnica gratuita y ya no se le va a exonerar de impuestos. Ahí está. Las micro, las pequeñas y las medianas se les exoneran impuestos. Sí, pues las grandes empresas son las que pagan más impuestos. Ay, cuando escucho al gobierno hablar de esto me da risa. Ahí está la realidad, pues los datos no engañan. Correcto. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? Oye, el tiempo nos está ganando. Bueno, el capital, máquinas, herramientas, equipos que se utilizan para producir. Máquinas, herramientas, equipos que se utilizan para origen del capital. Según los clásicos, la visión bonita del capital, la visión romántica, si le quieres llamar, todo fue bueno, todo fue acordado, todo fue concertado por la acción del hombre sobre la naturaleza. Pues esto es a nivel histórico, ¿no? ¿Te acuerdas? El hombre primitivo comenzó a utilizar herramientas, no máquinas como ahora. El hombre primitivo comenzó a utilizar herramientas. ¿Y de qué fabricó las herramientas? De elementos de la naturaleza, maderas, principalmente de piedras, ¿no? Después comenzó a explotar a los metales, aleación de metales. ¿Cómo se llama esta palabra? Se me está yendo. Hay una palabra, ¿no? Fundir metales. Comenzaron a fundir metales y ahí se fabricaron herramientas de la acción del hombre sobre la naturaleza. Y por las ganancias obtenidas, por el excedente económico, eso le permitió acumular y aumentar su capital, la visión romántica. Pero hay también una visión marxista que dice que no, todo fue a la fuerza. El capital se originó por la explotación de una clase sobre otra, la acumulación de plusvalía, ¿no? La riqueza generada por el trabajador, pero que no se le retribuye, se queda para el capitalista para acumular su capital. Y la acumulación originaria, ¿no? Como España y como el capitalismo europeo, eso nadie lo puede negar, por si acaso, por más que seas antiizquierda, por más que seas anticomunista, por más que seas de derecha, no se pueden negar los hechos. Pues. ¿Cómo surgió y cómo se consolidó el capitalismo europeo? ¿Fue o no a costa de la explotación y la esquilmación de los recursos de América? Nadie lo puede negar, pues se quitó todo el oro a los americanos, se explotó a los americanos, la mitad, no sé cómo se le hemos dicho. Nadie puede negar que hubo acumulación original, y no solamente en Latinoamérica, sino a los agricultores de Europa también se les expulsó de su campo, ¿no? O sea, todo fue a la mala, pues todo fue a la mala. Esos grandes capitalistas no se volvieron grandes capitalistas porque fueron buena gente, todo surgió a la mala. Ahora no, ahora es no, eso nadie lo niega. Ahora, si quieres que tu empresa avance, tienes que producir algo que le guste a la sociedad, ¿no? Eso sí, nadie lo niega, pero en los primeros años del capitalismo fue a la mala, fue a la mala. Eso es lo que dice Marx. Pues. Bien, hoy esto pasó. Espérate. Esto sí es importante. Clasificación del capital. Según el enfoque clásico, de acuerdo al número de veces que se utiliza. ¿El dinero se puede convertir en capital? Sí, si lo utilizas en la producción. Si el dinero lo utilizas en la producción, si el dinero lo utilizas para producir algo, ese dinero se estaría convirtiendo en capital. Vamos, una empresa quiere fabricar mesas, entonces invierte dinero. ¿Y qué tiene que comprar con ese dinero? Tiene que comprar un local donde produzca mesas, tiene que conseguir un local. Tienes que conseguir herramientas, sierra, martillo, serrucho. Y necesitas, ¿qué más? Mm, madera, cola, clavos, correcto. Todo eso necesitas. ¿No? Entonces, ¿qué es ¿cómo se clasifica el capital según los clásicos? De acuerdo al número que se utiliza, el número de veces que se utiliza, en cuántos procesos productivos se puede utilizar. La máquina que fabricas, la máquina que te sirve para fabricar hoy día mesas, esa misma máquina la podrás utilizar mañana, ¿no? Pasado mañana. Lo mismo pasa el martillo con el cual
El martillo que utilizas para fabricar mesas, ese mismo martillo lo podrás utilizar mañana, capital fijo. Puede ser utilizado más de una vez en varios procesos productivos. Hoy día, mañana, hasta que algún día ya no sirva el martillo, pero puede seguir siendo utilizado. En cambio, el capital circulante se puede utilizar una sola vez. Los insumos es el más claro ejemplo de circulante. Si hoy día utilizas madera para fabricar mesas, esa misma madera ya no podrá volver a ser utilizada, porque ya se utilizó en la mesa, pues, ¿me puede entender? Los clavos que hoy día utilizas, ese mismo clavo ya está en el bien final, ya no puedes utilizar mañana, la electricidad misma, etcétera, ¿me puede entender? Así se clasifica el capital desde el punto de vista de los clásicos, de acuerdo al número de veces que se utiliza. Fijo, más de una vez, el local mismo es, por ejemplo, capital fijo, ¿no? El local donde hoy día fabricas mesas, mañana también lo podrás utilizar. El circulante son los insumos, las materias primas, ¿correcto? Esa es la idea del enfoque clásico, de acuerdo al número de veces que se utiliza, ¿correcto? Bien, enfoque marxista es otro punto de vista, olvídense de lo anterior, es otro punto de vista, de acuerdo a la generación de plusvalía. Y según los marxistas, ¿qué genera plusvalía? Eso se explicó en la primera semana. El trabajo, la fuerza de trabajo, los salarios que se le paga al trabajador incrementan su valor, generan plusvalía. Incrementan su valor o genera plusvalía, capital variable. Hijo, por su propia cuenta la máquina genera riqueza, por su propia cuenta la madera genera riqueza, no. La máquina no funciona por sí sola, la madera por sí sola no se transforma. ¿Quién lo tiene que hacer? El hombre mediante su trabajo. Eso es lo que genera plusvalía. El capital constante por su cuenta no genera plusvalía. Sirve para que el trabajador genere plusvalía, pero el que lo genera es el trabajador. ¿Listo? ¿Y qué es la plusvalía? La riqueza generada por el trabajador, pero que no se le retribuye. Hoy día el trabajador, con su trabajo, utilizando máquinas, herramientas, madera, produjo mesas por un valor de 100. El valor que él generó es 100, no se le va a dar los 100, le va a dar 50. Pues. La diferencia es la plusvalía, la fuente de riqueza, de ganancia del capitalismo. Correcto. Ya terminamos, no se preocupen. Otros tipos de capital. El capital lucrativo, su mismo nombre lo dice, es aquel que genera un lucro, una riqueza, sin destinarla a la producción. Alquilas un terreno, alquilas un local, alquilas tu segundo piso. Sin moverte de tu sitio, estás generando un lucro, ¿no? Sin haber participado en la producción. El capital comercial, su mismo nombre lo dice, es el que generan los comerciantes, ¿no? El dinero invertido en la compra de productos para después venderlo. El comerciante no produce, ¿eh? El comerciante es el intermediario entre el productor y consumidor. El comerciante que nos vende, por ejemplo, galletas, cada galleta le compro al productor a 40 céntimos. Eso es su capital, pero para que gane a nosotros nos tiene que vender a más de 40 céntimos. Capital comercial, el capital generado por los comerciantes, el que utilizan los comerciantes. Y el capital financiero, perdón. Bueno, y el capital financiero es el utilizado por los bancos, ¿no? Por los préstamos bancarios. Correcto. Bien, el tiempo nos ganó. El capital, papel en la producción. Mejor el rendimiento, más que el rendimiento, el aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Imagínate, hace 1000 años no se pudo haber extraído el petróleo porque no había las máquinas necesarias y suficientes para extraerlo. Ahora sí, ¿no? El capital permite aprovechar mejor los recursos naturales. Eso hace que el tiempo de trabajo se reduzca y se paguen menos salarios. A un trabajador le tenías que pagar por 10 horas, ahora con máquinas le pagas por 3 horas porque la máquina prácticamente lo hace todo. Se reduce el esfuerzo humano, se reducen los costos de producción y aumentan las ganancias empresariales y el trabajador se vuelve más productivo. Sin máquinas, el trabajador se demoraría. Con máquinas, más rápidamente hace su labor. Se incrementa la productividad. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna interrogante? Ahí están las claves. Anótalas, apúntalas. Sería todo. Listo. Bueno, muchachos, nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense, cuídense. Dejamos de compartir.
Ahí están las... Tomen la pantalla también eso. Bien, nos vemos muchachos, cuídense. Vamos a compartir. Cuídense. Bien, listo, nos vemos, cuídense.